con Dios. Y nos dice el versículo 43 de Juan 4. 2 días después, Jesús salió de allí y se fue a Galilea. Y es que Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando Jesús llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él había hecho durante la fiesta de Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum había un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo: Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó lo mismo que toda su familia. Esta segunda señal la hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Buenísimo, y la verdad es que impactante, Sergio, Huguito, Caro, que Jesús tenía estos encuentros con las personas y sucedían milagros, Carito, sucedían milagros, pero todo pasaba cuando se hacía este vínculo entre la voluntad de Dios, Jesús, y las personas. Este hombre llega con una necesidad y le cree a Jesús y recibe aquello por lo cual estaba clamando. Pero lo interesante es cuando él comienza a hacer esa investigación, a cuadrar los hechos, ¿verdad, Carito? Y resulta que sí, cuando Jesús lo había dicho, había pasado que su hijo había mejorado. Qué impactante esos momentos de encontrarnos con Jesús y que suceda algo extraordinario en nuestra vida, Carito. Claro, y lo más impactante es, Ricky, cuando recordamos por qué Juan está escribiendo su evangelio. Está escribiendo en una cultura de seminóstica, ¿verdad? Gente que no está creyendo, gente que está poniendo en duda, gente que no está recibiendo tan fácilmente. Y sin embargo, aquí está este relato en donde está una familia angustiada, una familia en donde uno de sus hijos está al borde de la muerte, pero me encanta cómo Juan entonces va a poner esta figura del padre, esta figura de ese padre que busca a Jesús, ese Señor que es capaz de poder obrar ese milagro. Pero lo interesante es que no es cualquier padre, sino que este era un principal del rey. Es decir, este tenía autoridad, personas a su mando, tenía poder, tenía influencia, tenía muchos recursos. Sin embargo, no podía hacer nada por su hijo que estaba al borde de la muerte. Entonces yo creo que Juan nos permite ver esa condición humana en donde necesitamos desesperadamente reconocer nuestra incapacidad, reconocer que por sobre todas las cosas materiales, Dios es el que va a tener la última palabra en temas de salud, en temas de esperanza, porque él había perdido toda esperanza. Sin embargo, va y busca a Jesús y encomienda: mi hijo está por morirse, ven a mi casa. Esa apertura ya no es solamente de hospitalidad, quiero que estés en mi casa. Necesito desesperadamente que estés en mi casa, pero es ese reconocimiento que se da. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es el corazón de un padre adolorido, desesperado, la esperanza de un hijo que está en una cama porque su papá va y busca ayuda, pero también el amor de Dios a través de la persona de Jesús, y que a la vez va a personificar ese padre, que aquel padre de familia necesitaba, ese abrazo, ese acompañamiento, pero también el milagro para él y la comunidad que le rodea. Y la comunidad que le rodea, como bien mencionas, Carito, dice la palabra que luego también cree la familia. Así es. Qué impresionante, Huguito, porque no se queda solo en él. Obviamente el hijo había sido receptor de ese milagro, pero Sergio, la familia entera es afectada por lo que Jesús había hecho, por la fe de este hombre y por lo que
iba a suceder de ahí en adelante. Y eso es lo que hemos dicho siempre, ¿verdad? Cuando un padre de familia se convierte a Cristo, una familia se gana, ¿verdad? Ustedes. No quiero decir que cuando una mamá lo hace o cuando un hijo lo hace no ocurre lo mismo, ¿verdad? Pero el impacto de que la cabeza del hogar se conecte con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, definitivamente va a generar un impacto en la familia. Y yo no sé si a ustedes les pasó, aunque este evento fue antes de este otro que voy a comentar, Ajá. pero me venía a la mente un poco también la del centurión romano. Es una historia un tanto parecida, tal vez por el tipo de milagro que fue a distancia, ¿verdad? Entonces, pero, perdón, no quiero ver el vaso medio vacío, sino medio lleno siempre, pero este hombre se va con su premio. Antes de que se vaya para su casa, Jesús le dice, ustedes no ven señales, si no ven señales y prodigios, no creen. Y hay un momento ahí en donde, no sé qué es lo que pasa, tal vez Carito nos puede explicar un poco más a profundidad, qué era lo que estaba pasando en esa escena, pero me da la impresión como que este hombre cree, pero no cree tanto, ¿verdad? Está así como, venite, vamos a ver qué es lo que haces, venite para mi casa, ¿verdad? Y la historia del centurión romano es un poco diferente, aunque no es la que estamos citando, pero es una fe más osada, es una fe que le pide a Jesús, solo di tu palabra y mi siervo sanará. Pero lo que quiero hablar hoy en realidad no es quién fue mejor o peor en estas dos historias. El punto es tener fe, porque aunque pudiera tener una fe que incluso el mismo Jesús le pueda decir, ustedes si no ven señales no creen, o como el centurión romano que le dice, di tu palabra y será suficiente para sanar a mi siervo, y Jesús se admira y le dice, no he encontrado tanta fe como esta. No importa si estamos de un lado del espectro o del otro, lo que es importante es tener fe, porque muchas veces lo que ocurre en nuestras vidas es que hemos perdido esa fe en el Señor. Y creo que en esta semana cabalmente es importante que meditemos sobre cuál es nuestro nivel de fe, cuál es nuestra posición con respecto a nuestra creencia. Y esta semana a veces puede sonar un poco controversial porque hay demasiadas, en nuestra cultura hay demasiadas creencias que salen a luz y se manifiestan muchas cosas. Pero lo importante es qué es lo que yo creo, cuál es mi nivel de fe en Cristo, ¿verdad? Porque no importa si es pequeña o grande, pero lo importante es que tengamos fe. No podemos darnos el lujo, principalmente en este tiempo, Ricky, de estar viviendo sin fe. Wow. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Hala, qué impresionante, Sergio! El meditar en, tengo que depositar la medida de fe que haya en mí, la debo depositar en Cristo, ¿verdad ustedes? Y va a impactar, me gusta esta comparación que nos hace Sergio, ¿verdad? Uno dijo, no, hombre, solo decirlo y va a pasar. Y el otro dice, sí pasó, ¿verdad? Sí pasó, todavía llega a comprobar si sucedió. Fíjate que a mí eso precisamente me da esperanza. Yo me fijé básicamente en lo mismo que decía Sergio, ¿verdad? Que esta era una persona que le tocó ver la evidencia para poder creer. Y él, pues tal vez no era una evidencia de que lo haya tocado, pero hizo su mejor inferencia y dijo, sí, fue cuando Jesús que lo hizo. Pero lo vemos en el contexto porque desde el inicio dice que él se fue a Galilea y él había hecho constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Como quien dice, iba para Galilea donde no mucho le hacían caso. Pero lo recibieron bien, dice, o sea, que esa fue noticia, porque habían visto lo que hizo en Jerusalén, entonces estaban atentos a qué iba a hacer en su propio pueblo, ¿verdad? Y entonces fue otra vez, ya había hecho ahí un milagro a convertir el agua en vino. Y en realidad este oficial del rey, yo lo que miro es que le pasó como a mí a veces, que va uno pues cuando tiene necesidad, digamos, ¿verdad? No es porque ya lo tenía pensado y quería ir a dar su adoración, sino que en el momento de necesidad uno dice, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y a mí me da esperanza porque Jesús no le dijo, no, así no los quiero. Sí se la tiró, como dijo Sergio. Se la dejó ir. Es como que no creen si no hago señales, ¿verdad?
Pero su respuesta no fue como en el caso, que tenemos otro caso también, donde él les dijo, a esta generación no va a recibir señal. Ustedes quieren conocimiento, ustedes quieren milagros, ningún milagro. O cuando Herodes le pidió, haz un milagro para mí, ¿verdad? Ajá. Y él no le contestaba. Quiere decir que había algo en esta persona que Jesús vio como algo que era suficientemente digno para que él le prestara atención y le dio lo que quería. Y por eso digo yo que lo miro con esperanza, porque tal vez a algunos nos gustaría tener la fe del centurión romano que mencionaba Sergio, pero cuando nos vemos en la realidad, a ustedes, buscamos otras soluciones primero, pensamos otras cosas, pero a mí me da esperanza, porque a pesar de esta fe a medias, podemos decir que creo, pero no creo. No creo. Quiero creer, pero ¿será que vas a poder? Ajá. Se acerca al Señor, pone en práctica ese poquito de fe que tiene y a ver qué sale, como diría, porque hasta después dijo, bueno, ¿y cuándo fue, verdad? Pero yo veo en eso la esperanza de que, como dice, si tenemos la fe como un grano de mostaza, ¿verdad? No se trata de cuánta fe tengo yo, sino qué tan grande es Dios, ¿verdad? Si tengo yo 0.01, pero multiplicado por un infinito, va a ser infinito, ¿verdad? Si tengo 10 multiplicado por infinito, va a ser infinito, ¿verdad? Si tengo 0.0001 multiplicado por infinito, va a ser infinito. Y eso me da esperanza de que la fe que yo tengo me puede servir y que esas dificultades que a veces tenemos, el Señor las puede disolver, ¿verdad? Claro, me gustaría hacer una conexión. Antes de ese relato, lo que está es la samaritana. Uh-huh. El diálogo de Jesús con la samaritana. Y a la samaritana le reveló, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Y allí ella cree. Me ha contado quién soy. Uh-huh. ¿Será el profeta? Se hace la pregunta. A estos, a quienes está llegando, a estos galileos, ellos no le están preguntando nada, pero él les declara también cuál es su condición actual de no creer. Entonces creo que este capítulo particularmente está enfocado en eso, en donde Jesús le revela a las personas su condición y su necesidad del Señor. Uh-huh. Una condición en donde la mujer, a partir de que cree, va y pregona. Y muchos creen a partir de su mensaje, a partir de su testimonio. Este hombre sabe quién es, creo que es el Mesías. Wow. En el caso de este hombre particularmente, que es parte de la multitud, que necesita la señal para creer, va y confirma el milagro, otra vez, ¿verdad? Siguiendo la línea, confirma el milagro, pero él cree. Y dice, entonces sí, cuando Jesús me está diciendo, automáticamente sucede el milagro, pero cree en él, su casa y todos los que están ahí. Entonces yo creo que muchas veces el Señor nos revela quiénes somos, dónde estamos, para poder ayudarnos a afirmar nuestra fe. Y lo interesante de ambos, ¿verdad? Ustedes, porque lo que todos ustedes mencionan involucra a una persona, nos involucra a nosotros y la fe nos ha involucrado en algún momento, pero incide en muchos más. Porque en el caso de la mujer samaritana, ellos comienzan a creer por lo que ella dice y luego le dicen a Jesús, ahora creemos porque lo hemos visto, claro. Ya no solo porque ella dijo. Lo mismo sucede con esta familia que él había creído, ahora ve, él constata el milagro y ahora pueden ellos también creer. ¿Y qué sucede? A raíz de creer, son salvos. Claro. Sucede que Dios entra en sus vidas y comienza a ser trastornada la vida, no solamente de este hombre, la vida de vuelta de este hijo, sino de la familia. Y Sergio, mencionabas algo muy, muy impactante, me gustó. Decías, cuando un hombre busca a Dios, la realidad de las cosas es que la familia se puede inclinar a buscar a Dios. Entonces, nuestras decisiones hoy, Sergio, impactan y son necesarias más de lo que pensamos a veces, ¿verdad? Totalmente. Y en la Biblia vemos muchos momentos claves en donde hombres, padres de familia incluso, estaban buscando a Jesús, ¿verdad? Este es uno de ellos. Hay uno, hablando de lo que Carol estaba diciendo, me gustó mucho porque yo se sentía como una radiografía de la fe, Ajá. ¿verdad? Y qué viene a encontrar Jesús cuando comienza su ministerio, un mundo
agotado en su fe, agotado en creer. De hecho, una de las cosas que Jesús dice cuando regrese, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, encontrará fe en este mundo. O sea, el punto clave, Ricky, no solo para los hombres, ¿verdad? Porque lo que mencionabas es muy importante, sino para toda la familia, es estar cultivando la fe. Es esa radiografía de la fe que presentaba Carol me gustaba mucho, porque también habla de un momento donde hay un padre de familia que se le acerca a Jesús y le dice, si puedes sanar a mi hijo, sánalo. Y Jesús como que sí puedo, ¿verdad? Claro que puede. Al que cree todo es posible. ¿Crees tú? Así como que le devuelve la pelota. Entonces el hombre se queda así como, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Pero ayúdame. Y entonces yo veo esta historia y veo la historia de ese otro padre de familia con la fe agotada. Y estimados amigos, hay una realidad en este mundo, y es que ser hombre en este siglo es bien complicado. Y no quiero subestimar a las mujeres, ni a los jóvenes, ni a los niños, ni a los ancianos, pero el rol de un hombre en este momento de la humanidad es bien complicado, y necesitamos tener fe para poder plantarnos en la educación, plantarnos en la crianza, plantarnos en lo que estamos haciendo, si son emprendedores, si son empresarios, si son lo que sea. Necesitamos tener fe. Los hombres en particular necesitamos tener fe. Siempre le delegamos la fe a las mujeres. Por muchas generaciones era la mujer la que se iba a la iglesia, ¿verdad, Carol? Sí. Y llévate a los niños, y el hombre se quedaba en su casa. Y yo creo que este es el momento de salir y de tomar nuestro rol y nuestro papel en la sociedad. Definitivamente. Y yo quisiera hacer una aportación más en cuanto al tema de la fe, que a mí me gusta, y es que a veces se promueve una fe ciega. Ajá. Yo estoy en contra de que se promueva una fe ciega, sin razonar, sin pensar, sin ver la evidencia. Claro. Pero la Biblia no nos impone una fe ciega. Ajá. La Biblia nos impone una fe que está basada en la evidencia. Por ejemplo, esta semana celebramos algo que históricamente hay evidencia, y Carol nos podrá dar una cátedra de cuánta evidencia hay de lo fiel que es el Nuevo Testamento con los acontecimientos realmente realizados. Son hechos históricos, son lugares reales, y a Dios no le molesta que uno pregunte y que uno investigue. Y entonces yo, hablando de qué le veía bueno a este señor que parecía que dudaba, pero él no es que estaba cerrado. Él, con la evidencia justa y necesaria, Sí. creyó en quién era Jesús. Y yo creo que eso es lo que podemos hacer nosotros. Nosotros no se trata de que vamos a creer, este teléfono es blanco, pero yo lo miro negro, ¿verdad? Blanco, creo que es blanco. Eso no está bien, digamos. Y yo creo que a veces esa idea se promueve y está mal, digamos, ¿verdad? Sí. No tenemos que creer las cosas porque alguien más lo dijo. Pero cuando nosotros investigamos, cuando buscamos y cuando somos sinceros delante de Dios, yo creo que Él nos permite encontrar las respuestas y nos permite guiarnos incluso tal vez a las personas correctas. Y yo creo que eso es lo que le pasó a este señor. Él hizo su investigación, digamos, ¿verdad? Pero tal vez la estaba haciendo desde un punto sincero en su corazón. La evidencia lo que hizo fue llevarlo a la fe. La evidencia no nos aparta de la fe. Así es. La ciencia no nos aparta de la fe. Cuando nosotros buscamos de manera sincera, creo que hay respuestas que pueden incluso fortalecer nuestra fe. Sí. Y ¿saben qué, amigos? Yo creo que necesitamos siempre un momento para reflexionar. Y esta semana es un buen momento para reflexionar, para investigar, para leer un poquito más. Huguito, Carito, Sergio, de estar empapándonos un poco más, ¿verdad, Carito? Como papás, llevar a los hijos y decirles, miren, leamos un poco más, vayamos en estas lecturas de los evangelios, recordemos lo que pasó, lo que Jesús hizo, porque no es simplemente crean, hay un fundamento fuerte para nuestra fe. Y esta semana es una buena oportunidad de tantas oportunidades que deberíamos de tener, ¿verdad, Carito? Claro, Pero creo que siempre es una buena oportunidad social, cultural, para poder decir, ok, podemos meditar en esto. Así es. Y yo creo que hay una parte cultural que hemos desestimado.
y es lo que sucede en la ciudad de Guatemala y en muchos países latinoamericanos sobre todo, de colocar esa imagen de ese Cristo sufriente. Pero en algunos lo dejan ahí sufriendo, pero en muchas ocasiones nosotros como cristianos ni siquiera eso. Wow. Entonces yo creo que tener una cultura de reflexión con nuestros hijos en este entonces, de cómo se da todo este proceso, de lo que significó para el Dios hecho hombre sufrir y vivir, que en su cuerpo, en su carne se cumplieran las cantidades de profecías del Antiguo Testamento, las profecías del Nuevo Testamento, pero que a partir de su nacimiento y muerte y resurrección tenemos entonces la esperanza de vida. Entonces yo creo que, por ejemplo, me acuerdo que de niña yo veía películas y yo lloraba con esas películas porque yo decía, pero ¿por qué nadie ayuda a Jesús? ¿Por qué nadie lo ayuda? Y de verdad, como decía Huguito hace un momento, era un llanto sincero en mi infancia, pero si ahora nosotros nos preguntamos a los niños, ¿has visto la película de la crucifixión? No. Entonces no hay esa conexión histórica, no hay esa conexión teológica y no hay entonces un sentido de por qué tengo este tiempo de Semana Santa. Quizás lo más que estamos promoviendo, y yo empecé y pido disculpa, ¿verdad? No, que las vacaciones, no. Cristo es la razón de ser de este Ponete los tiempo de zapatos ya, reflexión. por favor. Ya, me pongo los zapatos y me quito el bloqueador. Pero, ¿verdad? Entonces, que nuestros hijos tengan esa evidencia, esa relevancia cultural y teológicamente hablando de la esperanza de la fe. Así es, exactamente. Gracias, Carito. Y creo que es un buen momento entonces para nosotros encomendar estos días. Huguito, te quisiera pedir que nos puedas dirigir en oración. Encomendar estos días y pedirle, Señor, danos fe, ayúdanos en nuestra búsqueda tuya para poder entonces encontrarnos con Él. ¿Te parece? ¿Sí? Entonces les pedimos que oremos todos juntos, ¿verdad? Y le digamos, Señor, gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor. Y gracias por esta semana, Señor, donde podemos reflexionar acerca de que tú estuviste con nosotros, que tú te hiciste hombre, veniste a vivir y estuviste dispuesto a morir por nosotros, pero que también que has resucitado y nos ofreces una nueva vida. Hoy te pedimos tu ayuda para que nosotros podamos enfocarnos en ti, para que te podamos dar el primer lugar en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a botar toda otra cosa, todo ídolo, cualquier aspecto de nuestra vida que no te dé a ti el primer lugar. Hoy queremos decirte que tú seas el primer lugar, que nos ayudes a llevarlo a la práctica. Te entregamos este tiempo, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Huguito. Amigos, qué importante entonces estar reflexionando en esto. Hoy estamos hablando acerca de el reino es el tesoro, el reino que Jesús nos predicaba, el reino que vino con Él. Ese es nuestro tesoro, así que podemos meditar y reflexionar en Él. Estamos disfrutando de esta semana, de poder reflexionar y poder compartir también ahí con ustedes. Así que luego de este breve corte vamos a continuar con más crecimiento personal. No se le olvide, esto es Vaya con Dios. En cada palabra de Jesús hay una verdad que transforma. Historias que parecen simples, pero que esconden tesoros eternos. Descubramos las parábolas de Jesús. Muy bien, y ahora vamos a reflexionar sobre una lección acerca del costo del reino. Tal vez la actividad más extrema sea el alpinismo de altas montañas cada año. Cada año las laderas del monte Everest se ven cubiertas por los cadáveres de los escaladores que han fallado. El esfuerzo es costoso, extenuante y peligroso. En la década de los 90, 1 de cada 4 que hizo el intento murió en el proceso. Los números son mejores hoy. Pero aún así, un promedio de 14 personas mueren por cada 100 que llegan a la cumbre. 1 de cada 10 personas que alcanza la cima muere en el camino de regreso. Además, esta es una expedición costosa. Tan solo hacer un intento puede superar los $30,000. El entrenamiento para el ascenso toma entre 8 a 12 meses,
a tiempo completo como mínimo. Varios años de experiencia en alpinismo son considerados necesarios por la mayoría de los expertos. Teniendo en cuenta el alto costo de este pasatiempo y su posible resultado desastroso, es sorprendente cuántas personas arriesgan todo lo que tienen, incluso sus propias vidas, para lograr una hazaña que no les ofrece ninguna recompensa tangible, más allá de la satisfacción personal y el orgullo de haberlo logrado. Ciertamente, este no es un compromiso para tomarse a la ligera. Nuestro Señor dijo algo similar a quienes mostraron un interés superficial en seguirle. El discipulado no es un estilo de vida que deba emprenderse de forma descuidada. Él contó 2 parábolas en Mateo 13 que ilustran la necesidad de considerar el costo de entrar en su reino. ¿Qué es el reino? Es el reino sobre el cual Jesús mismo es el indiscutible Rey de Reyes y Señor de Señores. Este reino es llamado por varios nombres en las Escrituras. El reino de Cristo y de Dios, el reino de Dios y su reino, refiriéndose a Cristo. Pregunta, ¿es gratuita la entrada a este reino o hay un precio que pagar para entrar? Jamás nada en el universo podría coincidir con el valor inestimable del reino. Vale más de lo que cualquier simple mortal jamás podría imaginar. Esto significa que está infinitamente más allá, esto está infinitamente más allá de la gama de precios que cualquiera de nosotros podría siquiera pensar en pagar. Si usted diera todo lo que tiene y todo lo que tendrá, aún así estaría muy lejos de lo suficiente para merecer la entrada al reino. Esto está muy claro en las Escrituras. Usted simplemente no puede comprar su entrada al reino de Dios. Es por eso que Jesús tuvo que hacer la única expiación posible para los pecadores. Y dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En efecto, Jesús pagó en su totalidad la entrada al reino de quienes creen en su nombre, porque Él es el único que podía pagar un precio tan inimaginablemente alto. Él pagó el precio en su totalidad. Esto es lo que significan sus últimas palabras en la cruz. Consumado es. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, todos los que entran en el reino lo hacen sin dinero y sin precio, por la gracia mediante la fe, no por mérito o virtud propia. Sin embargo, como estamos a punto de ver en las 2 parábolas, la fe genuina nunca deja de apreciar el verdadero costo de la salvación. Lo que nuestra liberación de la maldición y la esclavitud del pecado le costó a Jesús, lo que significa ser comprado por Él y rendirse a su señorío. Y sobre todo, lo inestimable que es la redención en términos de su valor eterno para el pecador. Entonces, la primera parábola que nos muestra este valor es tan simple que está contenida en un solo versículo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso está en Mateo 13:44. Esta historia tan sencilla demuestra que Jesús estaba tratando con figuras familiares. Los oyentes entenderían el contexto legal y cultural sin ninguna explicación, pero para nosotros es necesario un poco del trasfondo. Un poco nada más de trasfondo, ¿verdad? Ocultar un tesoro en un campo era tal vez más común en la época de nuestro Señor de lo que es hoy. En esos tiempos, los cambistas y prestamistas operaban en conexión con el templo en lugar de con los bancos. Ellos no ofrecían lugares seguros para almacenar la riqueza propia. La riqueza solía invertirse en tierras y posesiones. Solo los extremadamente ricos tendrían un excedente de monedas, joyas o cualquier otro tesoro valioso. Y era tarea del individuo que poseía tal exceso encontrar una manera de ocultarlo. Así que, en este contexto, un hombre descubre un tesoro escondido en un campo que pertenece a otra persona. No se nos dice exactamente qué era el tesoro,
solo que era inmensamente valioso. Los lectores a veces se preguntan si lo que el hombre hizo fue ético. Él descubre un tesoro que no le pertenece. Luego lo entierra de nuevo sin decirle al dueño del campo. ¿Acaso no era su deber informar su hallazgo al propietario de la tierra? Él no lo hizo. Y nos metimos a la ley entonces. Dice la ley rabínica judía era muy específica acerca de tales cosas. Cuando un objeto de valor cuyo propietario era desconocido se encontraba al aire libre, incluso a las afueras de la puerta de una casa, el dueño de la tierra no tenía ningún derecho para reclamarlo. El tesoro encontrado en el campo claramente no pertenecía al dueño de la tierra. Por lo tanto, según la ley judía, pertenecía al que lo había encontrado. Esa ley. Al que lo encontró, como decíamos antes. Al que lo encontró. Esta es la premisa de la parábola. Un hombre encontró algo tan valioso que vendió todo lo que poseía para poder conseguirlo. Estaba tan contento, tan abrumado por el valor de su descubrimiento, que estaba ansioso por entregar todo lo que tenía con tal de ganar ese tesoro. La segunda parábola ahora tiene la misma idea central. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Este hombre era probablemente un mayorista. Viajaba de ciudad en ciudad por mercados, puertos y ferias comerciales en busca de perlas de alta calidad para comprarlas y revenderlas. Las perlas en tiempos de Jesús eran equivalentes a los diamantes en la actualidad. Perlas bien formadas eran tan valiosas como cualquier gema preciosa. Las perlas también facilitaban el transporte de la riqueza. Si se tenían buenas perlas, se poseía una fortuna. En vista de ello, es significativo que en estas dos parábolas los personajes principales hicieran precisamente lo que los asesores de inversión con más experiencia nos advertirían no hacer. El primero vendió todo y compró el campo. El segundo vendió todo y compró una perla. ¿Qué tal? No lo haga, vaya. Oye, vendo todo, ¿verdad? O sea, lo que no recibiríamos de un consejo actualmente, y Sergio sé que palpita el corazón en hablar acerca de ese tipo de cosas de inversión, ¿verdad? Ustedes, pero estos lo hicieron. Y lo que Jesús nos está diciendo es, hicieron todo por obtener aquello que habían encontrado de tanto valor. Qué lindo eso, ustedes. A mí no termina, la verdad, no termina la sensación de conmoverme, porque digo yo, ¿será que uno aprecia así? Carito, decías, hablando de esta semana, a veces no entendemos todo lo que costó este reino, del cual ahora podemos nosotros decir, soy parte, pero lo pasamos por alto, Carito. ¿Será que entendemos el valor que hay en decir, soy parte del reino de Dios? Es una gran pregunta. Yo tengo otra paradoja. Conozco a un hombre que era muy rico, muy extremadamente rico, pero decidió dejar toda su riqueza para saber qué se sentía vivir como un pobre. Y ese es Jesús. Claro. El que decidió, siendo Dios, dice Pablo a los Filipenses, capítulo 2, siendo Dios, deja toda aquella riqueza, toda aquella honra, todo aquello, y toma la decisión de hacerse hombre para vivir entre nosotros, pero sobre todo para darnos salvación. Los dos personajes de las parábolas, ellos venden todo, pero conservan su riqueza. Solo la cambian, la transforman. Claro. De casas y otros terrenos más Casas, pequeños. sueldos juntos. Exactamente, lo vuelven un solo terreno y adentro hay un tesoro. El otro vende también todas sus casas, sueldos, puntos para una gran perla. Pero Jesús deja toda su riqueza para tomar el lugar de el pobre, el menesteroso, el necesitado, el pecador, el que debería de pagar por toda esa violencia, esa maldad que ha cometido, y él toma su lugar. No hay parámetro, no hay comparación. Wow. Sin embargo, las parábolas lo que nos están diciendo es, si tú decides encontrar riqueza
Y es Cristo esa riqueza que andas buscando. Estás buscando el tesoro, porque el tesoro es el reino. Ajá. Pero en ese reino está el rey, que es Jesús. El que en él se cumplen las profecías. Históricamente, y como decíamos, bueno, hay un libro, Evidencias que exigen un veredicto, John McDowell. Si usted quiere ver cómo es que a través de la historia, hombres y mujeres con fe y sin fe han querido cuestionar la historicidad de Jesús, ahí va a encontrar muchas preguntas con sus respuestas. Jesús fue un hombre que vivió entre nosotros, real, pero que vino para salvarnos. Él es el rey, Él es el reino, Él es el tesoro. Y vale la pena Y vale dejarlo la pena. todo. Todo vale todo. ¡Wow! ¡Qué lindo eso, Carito! Es que te quedas así. Sí, ¿A quién le toca? Ya con ese Dale, Huguito. comentario, ya los juguitos te tocan. Pues miren, yo sí tenía Yo un sí comentario. quiero. Y es que fíjate que cuando yo miro eso, obviamente la interpretación original es el reino es el tesoro y yo debo dejarlo todo porque esto es muy valioso. Pero cuando, como tú decías, Jesús lo dejó todo, yo a veces me he preguntado, ¿y será que también la parábola se puede interpretar como es Jesús ese mercader que dejó todo y la perla somos nosotros? Será demasiado arrogante pensar que, pero Él nos vio así, porque Él estuvo dispuesto a dejar todo y no es que se haya quedado sin nada, se quedó con una relación que es con nosotros precisamente, porque la perla que es el reino, pero ¿qué? El rey, decías tú, más cercanamente es Jesús, pero es esa relación, veo yo, que nosotros tenemos con Él. Y esa es la que vale la pena, estar con el Señor y por lo visto para Él estar con nosotros, porque Él estuvo dispuesto a darlo todo. Y definitivamente lo que nos dice esta parábola, según mi entender, es que no lo vamos a entender. Precisamente es como decirle, mira, el valor es tan grande que no lo puedes medir. Aprende a valorarlo de esa manera. Puedo comprender, aunque tal vez no lo entienda perfectamente. Y la motivación, como decías, Ricky, es, ¿y será que lo estoy valorando? ¿Estaré dándole la importancia justa a las cosas? Porque cuando uno le da la importancia a la relación con Jesús, entonces las prioridades en la vida se pueden poner en orden. A mí siempre me gustó un ejemplo porque se me hizo real de cuando yo era joven y andaba en bus y tenía que andar así tomado del tubo. Y entonces cuando yo tenía, por ejemplo, un billete de 100 quetzales, entonces uno lo doblaba y lo metía en una bolsita chiquita y después de cierto tiempo uno bajaba la mano y se tocaba a ver si todavía iba ahí. Pero no me pasaba con una ficha de a 25 centavos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque era más importante, porque tenía prioridad. Y así como hay cosas sencillas como un billete o una moneda, en nuestra vida también hay cosas que tienen que tener prioridad. Y cuando nosotros le damos prioridad al Señor, eso se tiene que notar en la agenda que nosotros tenemos, por ejemplo, en los gastos que nosotros hacemos. Si yo me reviso mi estado de cuentas, ¿será que ahí se mira la prioridad o será que no se mira, verdad? Y las cosas a las que Dios le da prioridad, si Dios ama a la familia, si Dios ama, o sea, ¿qué es lo que Dios ama? ¿Será que se nota, verdad, en las cosas que yo hago, las relaciones que yo tengo? Yo creo que esa es la aplicación para mí, ¿verdad? La relación con mi Dios es la que define mis prioridades en mi vida. Wow. Y creo que es un tema de rendición también, ¿verdad? Ustedes, es decir, no consideró las cosas que tenía como valiosas. Me viene a la mente un poco Pablo, ¿verdad? Diciendo, todo esto lo desprecio, lo tomo como nada por tal de tener este enorme tesoro, ¿verdad? En mi vida. Y en nuestra familia este pasaje es un largo el testimonio y no pienso contarlo ahorita, sino me cuelgan, pero... Terminamos la otra Semana Santa. Terminamos la otra Semana Santa. Pero este pasaje ha marcado mucho nuestra vida porque siempre desde que estábamos muy jóvenes con Ingrid pensamos esto y lo hicimos como una promesa para el Señor. Queremos ser llamados en el momento en donde mejor nos esté yendo.
Y parecía una locura. Bueno, en ese momento parecía una locura porque no teníamos nada. Y estábamos haciendo una promesa de algo que no teníamos, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero que cuando tú me llames al ministerio, Señor, yo quiero estar en mi mejor momento, en el momento cúspide. Y cabalmente eso pasó, ¿verdad? Ustedes. Y anoche platicando con Ingrid, ella está en una posición, en un momento en donde la están promoviendo a una gerencia, algo que siempre había trabajado por eso y tantas cosas, ¿verdad? Y en eso abrimos Punto Roosevelt y comienza un traqueteo para ella en donde yo la jalaba por un lado para que me ayudara con cosas de la iglesia y por el otro lado estaba su jefe también jalándola para hacer otras cosas de la oficina. Y era una cosa que... Y entonces llega un momento en donde Ingrid, callada, pone a orar y me dice un día, fíjate que el Señor me habló esto. Y cabal nos saca ese pasaje. Y yo le digo, háblate con tu jefe, que es un hombre creyente también, que apreciamos mucho y admiramos mucho. Y le dice, mire, don Fernando, fíjese que Dios me está hablando esto y esto y esto y esto. Y yo creo que me voy a mover. Y él le dice, si es por el Señor, denle, váyase. No va a haber mejor cosa que pueda hacer. Y eso nos confirmó tanto a nosotros el dejar todo e ir por ese tesoro. Y ella se movió a esa posición y hoy por hoy ya es historia, eso, ¿verdad? Es parte de nuestra historia, ¿verdad? 12 años después de haber abierto Punto Roosevelt, yo no me logro ver sin Ingrid en la ejecución, ¿verdad? Habían tantas necesidades, tantas cosas. Hoy estamos en otra posición, pero creo yo que hay momentos en la vida en donde el Señor te estaba diciendo, dámelo todo, necesito ahorita que me lo des. Señor, pero estoy en el mejor momento de mi vida, dámelo. Yo soy el tesoro, soy la perla de gran precio. Y ahí es donde uno a veces hace una inclinación por el Señor y todo el mundo dice, no lo entendemos, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Tal vez el único de la oficina que entendió fue el jefe porque está en la misma sintonía que nosotros, pero el resto era tanto esforzarse para llegar hasta arriba para que de ahí, siempre no gracias, me voy a esto otro que estaba comenzando, que no sabíamos qué iba a pasar, un montón de incertidumbre, pero eso lo premia el Señor, ¿verdad? Al final de cuentas. Así es. Sí. Gracias, Sergio, por compartirnos esta historia muy personal, hermano. Yo creo que, amigos, así va a tocar en todos los aspectos. En todos los aspectos, Carito, quiero invitarte a que podamos dirigir un momento de oración, porque puede ser que en casa Dios te está diciendo síganme, ¿verdad? En labores, en ministerio, en diferentes aspectos. Y necesitamos entender que el que nos está llamando es ese rey, el rey de ese reino. Nos está diciendo, vale la pena dejarlo todo por mí. Claro que sí. ¿Te parece? Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tú nos amaste primero. Tomaste la decisión, Señor, de venir y encontrarnos, buscarnos y encontrarnos para salvarnos. Señor, ayúdanos a ejercer la fe. Hombres y mujeres, Señor, que puedan dar testimonio de quién eres tú en su vida, quién eres tú en su familia, quién eres tú en sus finanzas, quién eres tú para su salvación. Pero sobre todo, Señor, que hombres, mujeres, niños, familias enteras, Señor, en esta semana podamos declarar que tú eres nuestro Rey, que tú eres, Señor, nuestro Salvador, que tú eres nuestro ayudador, Señor, y que queremos ser parte de ese reino, Señor. Si hay cosas que nos están cegando, quítalas, Señor, de nuestra mente. Si hay tesoros, Señor, que nos están deslumbrando, quítalos, Señor, para que podamos valorar realmente que el principal y mejor tesoro es tenerte a ti en nuestra vida de manera individual, pero de manera familiar, de manera colectiva como iglesia, de manera colectiva como comunidad, Señor. Ayúdanos a que tú sigas siendo nuestro tesoro, Señor, a que tú sigas siendo nuestra principal y mayor riqueza, Señor, pero no para vanagloria personal, sino como reconocimiento que sin ti nada somos y nada tenemos, Señor. Ayúdanos a siempre glorificarte, Señor, honrarte y servirte con todo lo que tengamos y aún con lo que no tenemos, Señor, porque todo lo queremos hacer para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén. Amén, amén. Gracias, Carito. Gracias, amigos, por estar acá. Qué rico este tiempo de poder recordar acerca de lo que Jesús dijo, pero también de lo que Él hizo. Por eso estamos en esta semana recordando sus palabras, estas parábolas que nos dio para entender ese reino. Hoy en específico estamos recordando que el reino es el tesoro. Y qué mayor tesoro que tener una relación personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos pasándola bien y estamos conectados ahí también con todos y cada uno de ustedes. Les vamos a dar permisito que vaya por ahí, escuche. Luego de este breve corte continuamos con más crecimiento personal. Ya volvemos. Vamos a empezar entonces nuestra lectura porque hay 6 verdades vitales acerca del reino que el autor nos enseña. Estas 2 simples parábolas que tratan acerca de los principios de inversión. Ellas comunican una idea clave de carácter espiritual. Todo lo que este mundo considera valioso o importante es considerado como pura pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Jesús y ser parte de su reino. Este punto resume varias lecciones fundamentales acerca del reino que se entretejen en estas parábolas. Verdad número 1. Entonces comencemos por ahí. En primer lugar, es una verdad que ya hemos tocado. El reino es de un valor que no tiene precio. En Jesús y su reino tenemos un tesoro eterno que es más rico que cualquier comparación. Este tesoro es incorruptible, incontaminado, inmarcesible, eterno y está reservado en los cielos para los creyentes. Ambas parábolas presentan una fortuna de valor incomparable que representa el reino de Dios. Tenga en cuenta cómo hemos definido el reino. Es ese reinado donde Jesús gobierna con bondad y bendice eternamente a los súbditos que con mucho gozo le aceptan por fe como Señor. Es el reinado de la salvación. Esto por sí solo bastaría para establecer el valor infinito del reino. Pero no es todo. El reino consiste en todo lo que es eterno, todo lo que tiene verdadero valor intrínseco, todo lo que es permanentemente incorruptible e incontaminado. Todo lo demás pasará, mientras que la bienaventuranza del reino no puede desaparecer ni disminuir. Por tanto, el reino es un tesoro celestial que descansa en el campo de este mundo pobre y en bancarrota. Es un premio suficiente para hacer que cada uno de los habitantes de la tierra sea inconmensurablemente rico por toda la eternidad. El tesoro incluye la salvación, el perdón, el amor, el gozo, la paz, la virtud, la bondad, la gloria, la vida eterna en el cielo, la presencia de Dios bajo su sonrisa y el mismo Cristo. Literalmente, todo lo que es de valor eterno está contenido en el tesoro del reino. Así que pasamos a nuestra verdad número 2. Una segunda lección aquí es: el reino no es visible superficialmente. El tesoro estaba escondido, la perla tuvo que ser buscada, no era evidente para el observador casual. Esto es exactamente igual que en las parábolas. El verdadero significado no se manifiesta de inmediato. Está ahí para quienes lo buscan, pero no se destaca ni es inconfundible, para alguien cuyo interés es meramente tibio. Esto también explica por qué la gente del mundo no comprende ni valora por qué los cristianos están apasionados por la gloria de Dios. No entienden por qué valoramos tanto el reino de los cielos cuando para ellos no significa nada. No pueden comprender lo que implica la gloria divina ni por qué alguien estaría dispuesto a someterse al señorío de Jesucristo. No entienden por qué alguien podría repudiar el pecado y sus placeres con tal de seguir la justicia, sacrificando placeres terrenales por gozos celestiales. Ahora escuche esta verdad número 3. Una tercera lección de estas 2 parábolas es la siguiente. El reino se apropia personalmente. La figura clave en ambas parábolas es un individuo. Cada uno encuentra algo de gran valor específicamente para él y se apropia de ello. Este detalle es vital porque Jesús estaba enseñando a personas que tendían a pensar que por ser de la nación de Israel ya eran automáticamente miembros del reino del Mesías. Verdad número 4.
Una cuarta lección aquí es: el reino es la verdadera fuente de gozo real. Mateo 13:44. Dice que el hombre fue gozoso y vendió todo para comprar el campo con el tesoro enterrado. La mención del gozo en este contexto es muy significativa. Por un lado, el Señor reconoce el deseo básico de todos los seres humanos de ser felices. Verdad número 5, y estamos en la recta final. Una quinta lección: no todo el mundo llega al reino por el mismo camino. Apenas necesitamos señalar las similitudes obvias en las dos parábolas. En ambos casos encontramos a un individuo. Cada uno de ellos halla algo de gran valor. Ambos entienden su valor y ambos están dispuestos a renunciar a todo para obtener el tesoro. Sin embargo, también hay una diferencia en las dos historias. En la primera parábola, el hombre tropieza con el tesoro. En la segunda, el mercader busca la perla, sabiendo exactamente lo que desea. No hay razón para pensar que el hombre del campo estuviera buscando un tesoro. Simplemente estaba siguiendo su rutina diaria, trabajando, caminando, arando un campo, construyendo algo o añadiendo algún cultivo. Y mientras hacía su labor, se topó con una fortuna. En cambio, el comerciante estaba en una búsqueda específica de perlas valiosas. Sabía lo que buscaba. Quería algo genuino y de valor duradero. Representa a alguien que busca el reino a conciencia. Estaba siendo atraído a Jesús por medio de una búsqueda consciente de la vida eterna. Algunos parecen entrar al reino casi por accidente. Otros, atraídos, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Otros, atraídos, dedican tiempo a buscarlo deliberadamente. En ambos casos, es Dios quien soberanamente ordena su descubrimiento en Jesús. Él se ocupa de cada persona como individuo, ordenando los pasos de cada uno según su plan, y bondadosamente concede a los corazones la voluntad y la sabiduría para ver y apreciar el valor infinito del reino, motivándolos así a estimar a Jesús más que todas las riquezas del mundo. Esa es la fe salvadora. Finalmente, la verdad número 6. La sexta lección es: la fe salvadora tiene un alto costo. Las Escrituras enseñan acerca de la gracia, la fe y la salvación. El precio de la salvación fue pagado por completo por el Señor Jesucristo. Él hizo completa expiación por los pecados de su pueblo. La vida eterna es gratuita para el pecador arrepentido. Es un don recibido por la fe, no una recompensa ganada por obras de ninguna clase. Pero, ahí viene el pero, pero decir que la vida eterna se puede recibir gratuitamente por la fe no significa que tal fe sea un conocimiento superficial. La fe salvadora no es un acto físico como caminar por un pasillo o levantar una mano. La fe genuina no es una simple idea. Significa dejar a un lado todo lo demás y renunciar a toda confianza en que algo o alguien puede ganarnos méritos con Dios. Es la entrega total a la persona y a la obra del Salvador. Como dice un himno clásico: nada llevo en mis manos, solo me aferro a tu cruz. En términos más simples, la fe salvadora es un intercambio de todo lo que somos por todo lo que Jesús es. Él tomó el lugar del pecador creyente cuando llevó el castigo del pecado en la cruz. Los pecadores toman su lugar en Cristo por medio de la fe, cuando el Espíritu Santo los une en perfecta y permanente comunión con Jesús mediante un bautismo espiritual. Esta transacción es la que se representa en estas parábolas. De hecho, la auténtica fe salvadora se rinde incondicionalmente a Jesús como Señor y Salvador. Esto significa que, de corazón, repudiamos el pecado y amamos la justicia. Ese cambio de actitud es fruto de la regeneración y prueba de nuestra unión espiritual con Jesús. ¡Hala! Ustedes, estas verdades que impactantes, estas 6 formas de entender no solamente estas parábolas, ¿verdad? Sino hablando del reino de Dios, creo que nos ilustran lo que significa entonces cuando decimos el reino es el tesoro.
¿verdad? No es solo decirlo así por así, o sea, tiene una implicación. Y me gustó ese pero, ¿verdad, Huguito? Porque es que a veces abaratamos, voy a decir con cuidado esta expresión, abaratamos la fe, abaratamos a Dios, abaratamos el reino. Es solamente. Y lo que queremos es decir, eso es accesible, pero tiene un costo, tuvo un costo alto. Veamos las 6 verdades vitales acerca del reino. Vamos a mostrar esta imagen ahí para todos, amigos, y para los que nos están escuchando, les vamos a nosotros ir diciendo y recordando una a una. La primera es: el reino es de un valor que no tiene precio. Carito, ¿cuál es la segunda? El reino no es visible superficialmente. El reino se apropia personalmente. El reino es la verdadera fuente de gozo real. No todo el mundo llega al reino por el mismo camino. Eso está interesante. Y la última, la fe salvadora tiene un alto costo. Impresionante ustedes. A mí todas me dejaron tambaleando. Esa de cuando estamos hablando en específico esta, dice, no todo el mundo llega al reino por el mismo camino, ¿verdad? Ustedes, algunos por pura gracia, como a tientas. Otros sí eran intencionales, otros llegaron, Carito, buscando, ¿verdad? Estudiando. Exacto. Llorando desde niño cuando veían la pasión. Ajá, o sea, ¿verdad? Sí, la verdad. A uno por la misericordia lo empujaron y terminó. Sin querer. Pero eso es interesante, Carito. A ver, ¿qué les habla a ustedes de estas verdades? ¿Qué les llama la atención? Que creo que el reino, y como el autor nos lo decía y las parábolas nos lo dicen, está a la vista, pero no está a la vista. Uh-huh. El tesoro estaba oculto, había que escarbar para encontrarlo. La perla está en medio de otras perlas, pero se encuentra. El punto es que aparentemente todos deberían de poder verlo, pero la pregunta es ¿por qué no todos lo ven? Oh, okay. La pregunta es ¿por qué no todos llegan? ¿Por qué no todos confían? ¿Por qué no todos están? Y es ahí donde vamos a volver una vez más a ejercer la fe y la confianza y creer en Jesús como ese Señor, Dios, Salvador y Perdonador. Wow. Es decir, las parábolas era para enseñarles realmente que el reino estaba frente a ellos. Ajá. Y si nos damos cuenta, Jesús viene, se encarna, pero hay quienes lo reciben y hay quienes lo rechazan. Y uno diría, ay, aquella gente con tantos milagros que Jesús hizo, ¿cómo no lo creyeron? Pero es que lo mismo nos pasa hoy. Jesús sigue obrando milagros. Jesús sigue salvando, sigue perdonando, sigue amando, sigue sanando. Wow. Y la pregunta es, ¿por qué seguimos sin creer en Jesús? Aún después de la muerte, es más, después de la resurrección. Y que tenemos esa evidencia histórica, esa evidencia teológica, filosófica, todos los elementos que conllevan la misma resurrección. Y nos seguimos haciendo la pregunta, ¿por qué no todos estamos atesorando, comprando, entre comillas, comprando ese terreno, esa perla, buscándola? Probablemente necesitamos que la fe en Dios pueda ejercerse y ser como aquel hombre, humillarnos. No puedo, no conozco. Pero sería un contraste, ¿se acuerdan la parábola del joven rico? Ajá. Él se entristece porque él tiene que vender todo y regalarlo, no se queda. Uh-huh. Pero nosotros deberíamos de pensar, y ya lo hemos dicho aquí, Jesús lo es todo, Dios lo es todo. Él dejó todo para buscarnos y reconciliarnos con el Padre. Entonces nosotros debemos corresponder a esa búsqueda y a ese amor. Wow, interesante, Carito, así es. Me encanta eso que dice Carol, porque creo que muchas veces... Bueno, el reino de los cielos, hay muchas parábolas más en Mateo 13, me encanta ese capítulo que Jesús está hablando cosas cotidianas y la gente aparentemente le entiende lo que está diciendo, Ajá. pero en realidad no está entendiendo lo que está diciendo, ¿verdad? Y entonces los mismos discípulos cuando estaban, por ejemplo, hablando sobre la semilla y que cayó en un terreno y que cayó en otro y en otro, los mismos discípulos le dicen, Jesús, mira, pues si quieres dar a conocer el reino de los cielos, necesitas ser más práctico. No la compliques. No la compliques porque estos se pierden rápido y tú estás dándole muchas vueltas al asunto. Y entonces, pero explícanos de qué se trata esto. Y entonces dice, a aquellos no se les fue dado el conocimiento, pero a ustedes sí. ¿Y de qué se trata esto? Es de que ellos querían saber de qué se trataba de lo que estaba hablando Jesús.
¿Cuántos hemos escuchado prédicas, mensajes, de todo? Hay gente, por ejemplo, nuestro país ha sido altamente evangelizado. Yo no sé si hay alguien que no conozca quién es Jesús o ha escuchado de Jesús. Muchos les han predicado, pero escuchan la palabra y escuchan a Dios como oír llover, como decimos popularmente, ¿verdad? No somos intencionales. Y yo creo que hoy, en medio de este descanso, en medio de este tiempo de reflexión, en medio de este momento en donde culturalmente hacemos una pausa para pensar en lo que pasó hace más de 2000 años, creo que necesitamos ir a escarbar un poco más, porque todo pareciera muy superficial en nuestras vidas y necesitamos ir a escarbar un poco más. Y solo quiero terminar con esto, con la verdad número 3, y es que cuando encontraron el tesoro, se lo hicieron propio. O sea, esto es mío y no lo voy a soltar. Y esto es algo de que, ¿verdad? Cuando yo platico con algunas personas y yo les digo, mira, y contame un poco qué fe profesás y todo. Y lo primero que me dicen es, fíjate que mi familia es. Y yo digo, no lo tienen como suyo, no está apropiado. Eso. Cristo no puede ser de otro, tiene que ser mío. El Espíritu Santo no puede estar por ahí, no, tiene que estar en mí, ¿verdad? Para que tenga un valor y que yo le pueda encontrar el sabor y el gozo a esto, tiene que ser mío. Y me pareciera muy posesivo, ¿verdad, Sergio? ¿Qué te pasa, verdad? Pero eso es cuando no tomamos en nuestras vidas a Cristo y al Espíritu Santo y a Dios como nuestro, entonces siempre es del resto. Es parte de la cultura, es parte de la familia. Sí, incluso hay algunos que me dicen, a mi abuelo fue pastor, fíjate, y hasta mi papá. Y yo me quedo así como esperando, ajá, ¿Y tu historia? Claro. Ajá, hasta dónde llegó ese impulso de la fe. Pero yo, más o menos. Entonces, creo que ahí es donde necesitamos apropiarnos de la fe en Cristo, ¿verdad? Qué impactante lo que estás comentando. O sea, a mí, eso de... Ya no le dejé tiempo a Huguito. Sí, a vos es que todos son. Y en un país como el nuestro, Huguito, pues Latinoamérica en general, una tradición muy cristiana, voy a decir, podríamos creer que por la tradición nosotros tenemos una fe y una relación, no necesariamente. A veces puede pasar. Y yo quisiera tal vez traer tu comentario al último, de que no es un conocimiento superficial, decía el autor. Tiene un costo, ¿verdad? Es un intercambio completo. Yo doy mi vida completa y voy a recibir la vida completa de Jesús. Pero yo tal vez quisiera darle gracias a Dios que Él nos tiene paciencia. Ajá. Y algunos hemos ido como gradita por gradita, ¿verdad? Y seguramente un brinco de 1 metro, decimos aquí no lo doy, pero si me ponen 5 gradas, sí puedo subir. Avanzo. Y yo creo que Dios ha sido paciente conmigo y creo que tal vez con muchos de nosotros que en algún momento de nuestra vida tal vez el Señor se acercó a decirnos, quiero estar contigo, y le dijimos, no gracias, vení dentro de 1 mes, ¿verdad? Pero Lo voy a pensar. Pero el Señor es tan paciente y amoroso con nosotros que llega al mes siguiente y le pregunta, hoy sí, ¿verdad? Dijiste que dentro de 1 mes, ¿verdad? Meses de renta. Y entonces el Señor a mí me ha tenido paciencia y yo creo que gracias a Dios que no estoy igual que hace muchos años y gracias a Dios que sigo avanzando, pero definitivamente me falta. Y cuando yo pienso, es toda mi vida, a mí sí me digo, uy, ¿verdad? ¿Y qué más tengo que tanto dar, todo? ¿verdad? ¿Qué tanto todo? ¿Qué incluye eso, verdad? Ajá. Y a veces uno humanamente puede decir, y si Dios me pide algo que uno quiera, y si Dios me... Pero Dios no es así, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que nos atrae con lazos de amor. Y parte de eso es la parábola que nos dice que el gozo viene de estar en el reino, que el reino incluye la relación, las verdades que acabamos de ver. Pero yo quiero remarcar esto, pero el reino te pide que des todo, ¿verdad? Te va a costar todo. Pero eso no es malo. Eso es algo bueno. Y eso también le da a uno la confianza de que uno puede estar en manos de alguien más. Porque cuando las cosas dependen solo de mí, yo tengo que estar en control, yo tengo que supervisarlo todo. Pero si yo voy a formar parte de algo del Señor, si Él es el todo y yo voy a tener que dar mi vida, de alguna manera también, aunque Él no anula mi individualidad, pero
si Él está conmigo, Él me va a ayudar, Él es mi fuerza, Él es mi motivación. Y entonces, ¿dónde me quedé yo? Realmente no se trata de mí, se trata del Señor, pero yo puedo, invitado por Él, ser parte de esto. Creo que es una cosa que todavía no comprendemos del todo. Esta fe salvadora, pensar que el intercambio es toda la vida. Bueno, todos hemos de morir, mejor si es voluntariamente, pero no es algo que tenerle miedo, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor. Y qué lindo, profundo a la vez, Huguito, esto, porque Carito mencionaba algo en este segmento y es que uno quiere comprender, ¿verdad? O sea, esto es para estarlo masticando, reflexionando, pensando, pero a la vez, decía Sergio, a la vez uno no lo comprende, ¿verdad? Ustedes es que uno no entiende por qué dejaría todo Jesús. O sea, ¿por qué? No me pongan esa responsabilidad, pensé en su momento. O sea, lo dejó por ti, me dijo alguien. Yo no le dije. Yo no le pedí. O sea, qué pena que por mí, o sea, yo no sabía eso. Pero fue comenzar a esta historia de amor. Una historia de amor donde Él nos quiere convencer que nosotros tenemos un precio alto. Y es que eso es lo hermoso de esta semana, amigos. Ese precio tan alto lo pagó por ti. Lo pagó por ti. Y Sergio nos recordaba, es personal esto. Y tienes que llegar a entender que lo pagó por ti, que sí lo pagó por ti, por mí, por cada uno, pero tú sí vales la sangre de Jesús, vales ese sacrificio. Y Él te está enamorando, con esos lazos de amor te está jalando, dice. Así que, ¿qué tal si tú tomas un paso más en la fe hoy? Y en esa fe salvadora que nos invitaba el autor, tomamos un paso más. Y hoy toma ese paso a decirle, Señor, yo quiero creer más. Hemos estado hablando de la fe. Dile, yo quiero creer un poquito más hoy. Yo quiero creer un poco más. Quiero creerte todo. Pero la historia alrededor tal vez hace que me cueste. Pero hoy Dios te puede y quiere ayudar a creer un poco más. Padre, nos acercamos agradecidos que tal vez es una historia tan grande que nos abruma de tanto amor. Pero nos queremos dejar llevar en tu amor. Queremos entender lo poco que nuestra mente y nuestra alma logre abrazar y entender. Pero en lo que no entendemos te queremos decir, ayuda a nuestra fe. Queremos creer un poco más. Queremos creer por nosotros. Queremos acercar a otros. Pero hoy queremos, Señor, tomar un pasito más de fe. Y para ti eso es suficiente. Para ti ese grano de mostaza es suficiente. Para ti nos estás tomando como un gran tesoro. Y hoy creemos, confesamos y decimos, tomamos tu reino como ese gran tesoro y lo tomamos nuestro. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, qué emocionante haber compartido con ustedes. Se fue corriendo el tiempo. Como agua entre los dedos. Sí. ¿Agua de piscina o agua de mar? Muy bien. Emocionado. Sergio, un último consejo rapidito para nuestros amigos. Sí, por favor, vea lo que no se ve. ¿Qué quiero decir con esto? Escudriñe, porque hay un tesoro ahí esperándolo y necesita ser descubierto, y es la presencia del Señor en su vida. Perfecto. Carito. También recuerde que cualquier sacrificio, cualquiera, por muy grande que parezca, vale la pena con tal de restablecer esa relación con Cristo y ser su discípulo. Perfecto. Yo con lo que dijiste último quiero creer un poquito más. Yo le doy gracias a Dios por su paciencia, le doy gracias a Dios porque me ha permitido avanzar pasito a pasito, grada por grada, y le animo a que dé un paso más. Así es. Gracias, Huguito. Amigos, gracias por estar hoy conectados con nosotros y poder seguir creciendo un poco más en el Señor. Estamos reflexionando en esta temporada en las parábolas de Jesús. Hoy recordamos que el reino es el tesoro. Esperamos mañana para seguir este crecimiento personal. No se olvide, no vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Dios nos bendiga. Chao. Vaya con Dios.